Bueno, ya se están conectando nuestros amigos foristas acá a nuestro segmento de los lunes, acá desde la Cava de Vaca Brava, la última frontera con tu amigo Andrew Álvarez. Gracias una vez más a todos ustedes por estar conmigo acá, darnos un poco de su tiempo para analizar y describir los asuntos que yo siempre traigo acá, distinto y diferente a lo que hacemos en los otros segmentos, como tantísimas veces hemos explicado. Aquí nos vamos a esa última frontera de la realidad, en asuntos, temas y discusión que muchas veces rayan precisamente en eso, en qué podría ser mito, qué podría ser realidad, qué es leyenda, ¿no? O qué meramente pues es tal vez, ¿no?, una expresión de un asunto que no ha sido bien entendido o de una situación que ha surgido a través de la historia, donde las personas pues han ido transformando esto en la alquímica de la mente, ¿no?, pensando y añadiendo datos, acontecimientos que tal vez nunca existieron, pero otros que sí, y que estamos aquí para irlos desglosando y sobre todo explicando y compartiendo con todos ustedes, nuestros buenos amigos. Acá un poquitito de agua, aunque esté en copa, pero bueno, es buena y siempre, acá está la botellita por si acaso, no creen que es agua, por aquello, ¿qué importa, no? Es parte de pasarlo bien. Dicho eso, vamos acá a la última frontera, hoy lunes 15 de julio del año 2024, vamos a hablar de vampiros y licántropos. Y esto es bien interesante porque hay casos de la mar de interesante, no hay casos que definitivamente pues nos traen un trasfondo histórico de situaciones que han ocurrido, de personas con condiciones mentales, de psicópatas, de fanáticos y de tantísimas otras cosas que podríamos aquí esbozar durante este ratito que vamos a estar hablando sobre los vampiros y los licántropos. Vamos a comenzar brevemente con la licantropía. Mucha gente cree que esto es una condición mental y la realidad es que en el DSM-5, que es este manual que describe, ¿no?, el diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, no aparece la famosa licantropía allí, ni tampoco el vampirismo. Pero sí dentro de lo que podría ser esquizofrenia y dentro de lo que son algunas psicosis, hay personas que definitivamente sí describen, ¿no?, casos donde sienten que tienen algo interno, ¿no?, que algo dentro de ellos se transforma y los hace conducirse o actuar de forma violenta, incluso de forma animal, por así decirlo. Si vamos a ir a la tradición, por ejemplo, los nahual, el nahual allá en México, ¿no?, los mexicas y los pueblos de Mesoamérica, vamos a ver que hay personas que hablaban, ¿no?, de transformarse en animales, de que los chamanes, los brujos se transformaban en animales. Incluso aquí en otro de los segmentos que hemos tenido aquí de la última frontera, hemos explicado y descrito esta manifestación que hacen algunos chamanes de transformarse alegadamente en una criatura, en un animal de la naturaleza. Pues en el caso de los llamados licántropos, pues por siglos muchísima gente describió este tipo de apariciones o transformaciones en seres humanos como parte del folclore mágico de diferentes pueblos, la región de Rumanía, las zonas de Europa Oriental, incluso en la misma mitología griega encontramos estos descritos sobre estos fenómenos o de seres que en alguna forma o manera, a través de la maldición de los dioses, por ejemplo el caso de Zeus, pues cogió inclusive a un rey por haberle dado comida, carne humana, ¿no?, dársela a comer, pues lo castigó transformándolo obviamente en un lobo. Y así vamos a encontrar inclusive entre los vikingos, ¿no?, tradiciones también de seres humanos que se transformaban no solamente en lobos, sino en osos también. Así que todo esto, ¿no?, es parte de las creencias que ha habido, ¿no?, a través de la historia del folclore de muchísimos pueblos. Descrito de forma genérica de esta forma, ¿no?, y de que tal vez es parte del imaginario popular y de las creencias que hemos heredado a través de la tradición y el folclore, las historias orales, pues sí, también hay que describir casos criminales que se han ido, ¿no?, mencionando a través de la historia. Y podríamos comenzar rápidamente con el famoso monstruo real de Francia. Cuando digo monstruo real de Francia, obviamente es la aparición de la bestia de Gévaudan. La bestia de Gévaudan apareció en pleno siglo XVIII, específicamente para allá, para 1764-65 hasta 1767, donde esta bestia estuvo, ¿no?, asolando prácticamente una región de Francia, y que describían los testigos como un lobo gigantesco, es decir, un lobo del tamaño de una mula, y que este lobo pues atacaba preferiblemente a niños y a mujeres que en aquel momento pues servían como pastoras, es decir, no atacaba a las ovejas, no atacaba el ganado, pero sí a las personas que cuidaban el ganado, especialmente hombres, mujeres y niñas y niños en específico, que eran sus víctimas favoritas.
Este es un caso que está descrito en la historia, no es una leyenda, no es un mito, es un caso real que incluso hasta el año, por ejemplo, 1830, había en el Museo, por ejemplo, de Ciencias Naturales de París, parte de lo que había sido esta criatura, que había sido cazada. Primeramente se menciona a dos criaturas, una loba de gran tamaño que había sido muerta por un cazador, y esta loba de gran tamaño pues también fue sacrificada con ella sus crías, los lobeznos que tenían, para supuestamente evitar que crecieran con ese tamaño y tuvieran gusto por la carne humana. Luego aparece otra segunda bestia, que es la que llevan al caso principal de decenas de asesinatos que alegadamente esta criatura, que era ya un poco diferente a la primera, aún más grande, algunos le daban rasgos humanos, de que atacaba directamente en la noche, en la oscuridad o en áreas solitarias a transeúntes y obviamente una vez más a mujeres que estaban cuidando el ganado o que caminaban buscando agua, etcétera, etcétera. En el año obviamente 1867 hay un cazador llamado Jean Jaster, y pues supuestamente con una bala de plata pudo asesinar este monstruo de Vendôme, disparándole obviamente por la cabeza y perforándole o destruyéndole las vértebras, y que esto pues lo mató inmediatamente. Esta voz se regó por todas partes. Los restos de este animal alegadamente fueron llevados allá hasta el rey de Francia, y el rey de Francia, por lo que pudo ver de esto, obviamente fue una criatura ya descompuesta, que fue lo que le llegó ante él. Así que bueno, cosa que cuenta la historia de esta criatura fantástica que apareció allá en Francia. Pero en este caso, pues hay obviamente mucho, ¿no?, de la magia, de lo que la gente creía, del miedo, de la oscuridad. Como en la actualidad podríamos hablar de otras criaturas que hacen algo similar, pero no atacando a seres humanos, como el llamado chupacabra, que alegadamente absorbe los fluidos o la sangre de los animales, y que también pues atacan áreas solitarias o zonas obviamente pues donde no es fácilmente accesible o visible. Dicho eso, hay que seguir obviamente buscando otros asesinos en serie que puedan ser relacionados con la cuestión de la licantropía. Recuerde que nos cuentan que el licántropo se transforma de noche, ¿no?, específicamente en plenilunio, en luna llena, y que inclusive las películas de Hollywood y otras más, pues nos ha presentado, ¿no?, al hombre lobo que se transforma con la luna llena y que aúlla, y todo eso que usted ha visto, ¿no?, precisamente en estas películas de terror. Pero aparte de eso, incluso dentro de las tradiciones nativoamericanas, pues nuevamente vuelvo a señalar, como dije hace un rato, los chamanes o los médicos brujos tienen esa facultad de poder invocar, ¿no?, los espíritus de la naturaleza, sea el lobo, el águila, el oso, y en muchas ocasiones transformarse en esta criatura para llevar a cabo algún tipo, ¿no?, de misión espiritual, entre comillas. Así que esto es parte de todo eso. Incluso si vamos a seguir añadiéndole a todo lo que hay aquí sobre lo que podría haber de la lista enorme de personas que se mencionan como licántropos o vampiros, pues bueno, tendríamos que comenzar obviamente en España, ¿no? En España hay un sinnúmero de casos de llamados hombres lobos, que así le llamó, ¿no?, el pueblo, la gente. El vulgo le llamaba de esa manera, a no tener otra explicación o describir los ataques o los asesinatos que estos psicópatas llevaban a cabo. Para allá, para 1851 a 1852, se dio un caso bien interesante en Galicia, y tal vez este es el más famoso de todos los casos, el llamado hombre lobo de España, de allá de Galicia. Este era el señor Manuel Blanco Romasanta, que de hecho no fue asesinado ni fue muerto. Fue encarcelado y, según cuentan algunas de las historias que han quedado ahí para la posteridad, fue dejado en libertad luego de varios años de estar en cautiverio, luego varios años de estar encarcelado. Realmente, la misma historia en España y los registros históricos que se refieren al caso, obviamente, de Romasanta, de Blanco Romasanta, no describen, obviamente, que haya sido ejecutado, sino que aparentemente en algún momento se le dejó libre. Pues bueno, este caso de este señor Manuel Blanco Romasanta, en un año específico, de 1851 a 1852, alegadamente estuvo involucrado en el asesinato de 15 personas. Es decir, específicamente mujeres y niños también. Nuevamente, las mujeres pues son más débiles, estaban más expuestas, al igual que los niños. Y se acusaba a este señor de atacar a estas personas y de sacarle la grasa del cuerpo. A esto le decían en España sacamanteca, ¿no?, que saca la grasa del cuerpo. ¿Y cuál era la idea de sacarle la grasa del cuerpo? Bueno, hacer jabón, y con este jabón venderlo y sacar obviamente usufructo, dinero.
Eso fue algo que se hizo muy común, incluso en otras regiones de Europa. Pero en España hubo varios casos, por no decir tal vez una docena de casos, de estos supuestos asesinos en series, ¿no? Que tomaban los niños, que es más fácil manejar un niño, esconder un niño, secuestrar un niño, ponerlo en una casa o tenerlo en un campo, en una cueva, en un lugar, asesinar al niño, tiene menos fuerza, menos resistencia, y sacarle la grasa del cuerpo para hacer jabones, que es lo que hacía esta gente en el siglo XIX. Interesante por demás porque no es el único caso que podríamos de hecho citar. Hay un caso que es el de Enriqueta Martí. Enriqueta Martí, no ya en el siglo XIX, sino a comienzos del siglo XX, para allá, para 1912, pues allá en Barcelona comienza a secuestrar niños también y a llevarlos a sus casas, le llevaba al sótano, tenía estos niños por un tiempo y luego los sacrificaba. Algunos le llamaban la vampira Barcelona, la realidad es que era más bien una bruja, si usted lo quiere ver en el contexto de que hacía algún tipo de hechizo o rituales mágicos con los cuerpos, los fluidos o la manteca, la grasa del cuerpo de los niños y su sangre. Esta mujer hacía supuestamente unos brebajes. Y allá en España, esta mujer, una vez fue ubicada, pues definitivamente se le llevó a juicio y se descubrieron, ¿no?, sus horribles asesinatos, los secuestros que tenía con niños allá en Barcelona. Esto comenzó, como he dicho, en 1912, cuando los vecinos del lugar cercanos a ellos vieron que había niños, ¿no?, que se asomaban por las ventanas de la casa, una casa casi abandonada, vejuzca, y una mujer sola, y que eran estos niños, y que ya desde un año antes se estaba buscando una niña, creo que era de nombre Teresa, que había desaparecido. O sea, todo esto nuevamente en el contexto histórico y en las creencias populares de la gente, ¿no?, en el pensamiento mágico, en la mente mágica de las personas, de todas estas leyendas urbanas y todos estos mitos, pues se describen entonces a estos asesinos como brujas, a estos asesinos como vampiros o a estos asesinos como hombres lobo. Otro que es importante es Juan Díaz Garayo. Este señor de la provincia de Álava, allá en España, también fue otro de estos llamados hombres lobo, que también pues mató varias personas. En el caso de él, de 1870 a 1879, por lo menos se identifican o se confiesan 6 asesinatos, donde mataba mujeres nuevamente y le sacaba la grasa a las mujeres. ¿Sabe usted, a no ser que usted sea una persona que sea muy robusta o que esté obesa, que la mujer tiene más grasa en el cuerpo que el hombre? Por ende, era, ¿qué diría yo?, más deseada por estos asesinos en serie que sacaban la grasa para venderla como jabón. Y este otro caso, lógicamente interesante por demás e impactante. En todo esto que yo les estoy hablando a ustedes, este caso, por ejemplo, de este señor, Juan Díaz Garayó, era un individuo amorfo de cuerpo, ¿no?, con una cabeza más grande que su cuerpo, obviamente desproporcionado y que no era obviamente agradable a la vista, y estas cosas pues obviamente en un juicio público pues llevan a la gente a describir a un monstruo. Cuando usted lamentablemente no es agraciado, no es elegante a la vista, no es bonito a la vista, de acuerdo, ¿no?, a, digamos nosotros, a los estilos que puedan haber, ¿no?, de apreciar la belleza en una sociedad, pues a usted casi siempre se le mira con algún despecho, se le mira con alguna sospecha. Fíjese usted que en el siglo XIX y a principios del siglo XX se describían a los asesinos con unas características, ¿no? Por ejemplo, la cabeza plana atrás, la cabeza gordeta, una mirada siniestra, robusto, más fuerte, así los ponían, ¿no? Era la descripción que se daba de lo que era el concepto social de lo que debería ser un criminal. Así que si usted tenía lamentablemente esas características, porque usted fuera, por ejemplo, un obrero de la construcción, usted fuera un minero u otras cosas más, pues lo iban a ver con ese tipo de prejuicio a primera vista. Pero bueno, nuevamente, la licantropía no está reconocida, como dije hace un rato, en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales que usa la psicología y usa la psiquiatría. No existe licantropía clínica. Sí existe, como dije hace un rato, una serie de gente con disfunciones mentales, una serie de gente con afecciones mentales que los puede llevar a ser desde, obviamente, psicópatas hasta sociópatas, dependiendo de la combinación de fenómenos que se puedan dar en la mente y en ese laberinto mental que tiene el ser humano. Ahora bien, lógicamente existe también lo que llaman el vampirismo, pero no los vampiros estos de colmillos que absorben la sangre. Recuerde que inclusive en el reino animal hay muy pocos vampiros. Dentro de la variedad que hay obviamente de diferentes especies de murciélagos, muy pocos son vampiros. Incluso hay una variedad de él que hay acá en América y es un vampiro muy pequeño que rara vez ataca al ser humano y que podría transmitir rabia. Ese pequeño vampiro que hay acá en el continente americano, que no tenemos en Puerto Rico ni en las islas adyacentes acá del Caribe, obviamente es natural de las selvas tanto
de Centroamérica como de las selvas de Sudamérica, y que lo que hace es atacar al ganado, ¿no? Y cuando muerde al ganado, tiene unas sustancias en la boca, aparentemente, ¿no? Unas hormonas o algo en particular, que ahora no recuerdo bien porque estoy hablando acá de memoria, que al morder obviamente a la vaca o al animal que está atacando, pues adormece no solamente esa área, sino que también provoca, es decir, que haya un sangrado, que la sangre no coagule donde ha mordido, para entonces ¿qué hacer? No chuparla, porque no chupa la sangre, lo sabe, lo que hace es que la lame la sangre que va brotando del animal. Incluso hay muchas regiones del mundo, para que usted vea, en África, por ejemplo, se practica lo que se llama el chupete. ¿Qué es el chupete? Pues bueno, los Masái, por ejemplo, que es uno de estos grupos étnicos que hay en África, le dan un tajo al ganado y se pegan al ganado y absorben, chupan la sangre de la vaca que han obviamente cortado. Y ese chupete se practica por varios pueblos indígenas en diferentes partes del mundo. Y como digo indígenas, pues estoy hablando de grupos étnicos que practican esta práctica con sus animales, con el ganado, el famoso chupete. Así que bueno, no el chupete que le dan a la gente por ahí, que le llaman por ahí un hiki, ya usted sabe que se ponen violeta, pero bueno, eso es jugando ese jueguito que por ahí lleva. Pero bueno, dicho eso, hay que recordar que ahora en el caso del vampirismo se ha encontrado una gran cantidad de evidencia interesante en Rumanía, por ejemplo, ¿no? En la República Checa se ha encontrado también en Varsovia y otras excavaciones inclusive hechas en Italia, donde se han visto personas que al desenterrarlas tienen un bloque en la boca y otras que tienen, ¿no? Por ejemplo, una daga de metal enterrada entre las costillas en la zona del corazón, o en otros casos una daga de madera. Otros que han sido enterrados en féretros de plomo para supuestamente y alegadamente, ¿no? De acuerdo a la hechicería, a las creencias que había en aquel entonces, la superstición en el siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, etcétera, pues esas personas las habían identificado, por ejemplo, como vampiros, y para evitar que pudieran salir en la noche a absorber la sangre o a atacar a las personas vivas, pues entonces hacían todo este ritual donde los ponían, como he dicho, en esos féretros de plomo, ponían esa estaca de metal en ocasiones, de madera en otras, o ponían un bloque de madera en la boca para que no pudiera obviamente morder. Todo eso es interesante porque la ignorancia que había en aquel entonces sobre la descomposición del cuerpo humano y los procesos que habían carabélicos que se dan en el ser humano, pues era enorme, ¿no? Había un gran desconocimiento popular sobre la anatomía humana, y esto es parte, ¿no? De lo que también ayuda a crear todos estos cuentos, toda esta ficción, todas estas leyendas a través del tiempo. Ahora, hay que señalar, muchas veces se relacionó, por ejemplo, la peste bubónica, la peste, ¿no? La plaga negra, todo esto se relacionó con vampiros y con brujas. Es decir, que la maldición de estas enfermedades, debido nuevamente a la ignorancia que había sobre los microbios, los patógenos, las bacterias, los virus y todo aquello, como era algo invisible al ojo, elemental, pues se asociaba entonces con la brujería, se asociaba entonces con estos seres malditos que eran los muertos vivientes, que eran los vampiros, y que estos traían, ¿no? Esta avanzada de muerte negra que azotaba y convertía en necrópolis a las ciudades europeas. Todo eso es parte, ¿no? de esa, como he dicho, de esa mentalidad, de esa mente mágica, donde las cosas que no se entienden pues se tratan de sustituir por mitos, leyendas o creencias o algún tipo de superstición, que es lo que había. Y máxime, cuando surge entonces ya para el Renacimiento y todo esto, la persecución de brujas por toda Europa, y empieza en España también obviamente estos juicios que se hacen, los juicios de Dios, donde se empieza a llevar a hombres y mujeres, en la mayoría de los casos mujeres, a estos juicios y condenados por herejes o condenados por brujería, para luego, hombre, convenientemente, la iglesia, busqué historia para que aprenda este asunto, la iglesia pues expropiaba las tierras de esta gente y las casas que tuviese esta gente que eran condenados a la hoguera, ¿no? Por la Inquisición. Y no solamente la iglesia, sino también los que traían, ¿no? Por ejemplo, la denuncia en contra de alguien de que era un brujo, de que era un licántropo, de que era un vampiro, de que era cualquiera de estas cosas que condenaba, ¿no? Que era anatema para la discusión religiosa. Pues esta gente también se aprovechaba, ¿no? De las propiedades y las adquirían o las compraban a precio de pescado abombado. Esa es la historia real, para que usted vea que siempre hay alguien maquiavélico, y utilizando obviamente la situación del momento, pues acusaban a otros de hereje, acusaban a otros de brujos o de lo que fuese en aquel momento de la historia. Recordemos que toda esta cuestión de los vampiros y Drácula, por ejemplo, ¿no? La novela que escribió en el siglo XIX Bram Stoker y que se hizo famoso, fue inspirado precisamente en Vlad Tepes. Vlad Tepes
algunos le dicen Vlad Tepes, como si fuera un tape, pero bueno, Vlad Tepes era el famoso Vlad el Empalador, ¿no? Era obviamente este regente de lo que hoy llamamos Transilvania, de esa región de Rumanía, que estuvo en guerra con los turcos otomanos, ¿no? Con los turcos del Imperio Otomano, que querían tomar, lógicamente, toda esa región de Rumanía, seguir hasta Austria y tomar todo lo que era Europa para imponer el Islam en Europa. Estuvieron muy cerca de imponer el Islam en Europa. Habían tomado una gran parte de esa Europa oriental y tomaban y controlaban obviamente el norte de África, controlaban el Oriente Medio y todo esto bajo el Imperio Otomano hasta principios del siglo XX, cuando obviamente la Primera Guerra Mundial desaparece. Luego de esa Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano. Dicho eso, para ese pequeño dato histórico, hay que recordar también que sí hubo personas que pudiéramos llamar vampiros en algún momento. No solamente Vlad Tepes, porque Vlad Tepes o Vlad Tepes no era un vampiro, no era un licántropo, meramente era un tipo cruel, ¿no? Y que cuenta la historia entre leyenda, mito y realidad de que se sentaba a comer en un bosque que hacía de gente empalada, de miles de hombres empalados, mientras morían o se descomponían, él comía ahí felizmente, pero que no se comía la carne humana, como los llamados licántropos, ni absorbía la sangre, como los llamados vampiros, pero fue la inspiración, como dije, de Bram Stoker para su novela Drácula en el siglo XIX, con sus toques obviamente de la imaginación y lo que se ha hecho popular hasta el día de hoy. Por otro lado, en esa misma región de Transilvania tenemos a la condesa sangrienta, Elizabeth Báthory. Elizabeth Báthory, esta fue una asesina en serie, y usted sabe que lo que nos cuenta la historia de esta mujer, que le gustaban las niñas de 12 a 18 años, y que algo similar o diferente a Cleopatra, obviamente, Cleopatra ya la última faraona de Egipto, ¿no? Las aventuras con Julio César y después con Marco Antonio, pero bueno, Cleopatra, según cuenta la historia, se daba baños de leche de cabra y de burra, ¿no? Cogía la leche y lo usaba obviamente para que sirviese, para mantener la piel joven, y esto era algo regular, los baños de leche de cabra o de vaca, mejor dicho, de cabra específicamente, para sentirse así, qué sé yo, más hermosa. Pues bueno, en el caso de Elizabeth Báthory era diferente. En esta época, específicamente en 1560 a 1616, esta llamada condesa sangrienta sacrificó más de 650 jóvenes. Las llevaba a su palacio, a su castillo. Eran niñas que eran hijas, por ejemplo, de los agricultores de la región, ¿no? De la gente pobre de la zona, y las cogían y que las llevaban para trabajar en su castillo y allá las sacrificaban. Niñas de 12 a 18 años. 650 víctimas se cuentan, ¿no? Entre las niñas que fueron sacrificadas para sus baños de sangre. Esto definitivamente es histórico. Ya esto no es una leyenda, no es un mito, no es un tal vez, no es que alguien contó. Es lo que aparece en los registros del juicio que se hizo contra Elizabeth Báthory. Y podríamos seguir por ahí. Inclusive hay casos más contemporáneos. En el siglo XX hay un sinnúmero de individuos que hacían asesinatos allá en Gran Bretaña para extraer la sangre, y había hasta clubes de personas que se unían a hacer sacrificios humanos, tal vez con ese corte satánico ya que tanto nos dan por las películas y las creencias populares, para usar la sangre humana o hacer sacrificios humanos. Por ejemplo, en 1924 está el caso de Fritz Hartmann, el vampiro de Hanover. Este señor fue juzgado también por un sinnúmero de asesinatos. Había matado 20 personas este señor también, y utilizaba la sangre de esta gente que sacrificaba. O sea, tenemos por ahí muchos locos, psicópatas, que nada tienen que ver con Belcebú, con Baphomet, qué sé yo, con Astaroth, con Satanás, con el tío Peluca. Gente que obviamente estaba mal de la cabeza. Algunos dicen, no, es que los demonios los poseen, le hacen hacer este tipo de cosas. Bueno, el ser humano tiene que aprender a ser responsable por sus actos y no buscarse criaturas supernaturales o sobrenaturales para decir que es que este fue el que me tentó porque yo era una pobre criatura inocente. El ser humano tiene maldad en su interior, y es hora que usted hasta ahora de la vida haya aprendido eso, si no está perdido en la noria. Definitivamente el ser humano tiene maldad, y lo vemos todos los días descrito en este mundo. De que puedan haber fuerzas sobrenaturales o fuerzas desconocidas que puedan influenciarnos en la conducta humana o provocar locura en los seres humanos, puede ser otro tema que sería interesante tocar, pero eso no puede ser la generalidad para entonces excusar o justificar a los criminales, a los asesinos o a cualquier infeliz que haya por ahí que le haga la vida cuadritos a los demás y quiera hacerle daño a la sociedad o a quien sea, ¿no? Es como si dijera yo, ya que está ahora esta situación de este muchacho
que atentó contra la vida de Trump, que fue que el diablo se le metió al muchacho y quería matar a Trump, que era el guía o el mesías espiritual. Si un disparate de ese tamaño, de esa naturaleza, pues hombre, todo está perdido. O sea, vamos a ser un poco, no solamente más lógicos, más realistas y saber en qué mundo vivimos y no estar tripeando, como digo yo, en Mavi fermentado. La gente tiene que despertar y tiene que saber diferenciar una cosa de la otra y no hacer una mezcolanza en la cabeza que no sabe dónde tenga el ombligo a final de cuentas. Ahora bien, dicho eso, este caso, por ejemplo, la condesa sangrienta, Elizabeth Báthory, el caso de Fritz Hartmann, ¿no? El caso de Vlad, el empalador, o todos los demás que he mencionado aquí, ¿no? El de Manuel Blanco Romasanta, allá en España, el de Juan Díaz Garallo, el de Enriqueta Martí y tantos más, porque son muchísimos. Y aquí el segmento solamente dura 30 minutos o 35 minutos. Habría que desglosar toda esa cantidad de gente, obviamente, y todo lo que han hecho, hicieron en su momento, a través del tiempo. Gente que definitivamente terrible. Cuando hablé hace un ratito, ¿no?, del monstruo o la bestia de Gévaudan allá en Francia, en el siglo XVIII, hay que señalar que ha habido muchas teorías. Nadie sabe exactamente qué fue esto. Si fue un híbrido de lobo, un lobo obviamente siberiano con un lobo europeo, o si era una hiena, porque recuerde usted que en esa época los reyes europeos y el rey francés coleccionaban animales que le traían de África y de otros reinos distantes, desde leones hasta hienas. Así que hay quien dice que la descripción se parece a una hiena. No lo sabemos. Pero la realidad es que los huesos que quedaban se perdieron, como dije, allá en el incendio de 1830 en el Museo de Ciencias Naturales de París. Así que aquí todas estas cosas han quedado ahí. En la actualidad en Puerto Rico mueren animales de corral, hablamos esto en otro tema, por la cantidad de animales exóticos que hay en Puerto Rico que llegan, desde las pitones reticuladas que llegan, que miden más de 25 pies, que llegan acá a América, específicamente en Puerto Rico, y se han reproducido ya por miles, ya no son cientos, por miles, y otros animales exóticos que hemos tenido aquí libres, campeando por su respeto, desde leones, lobos, panteras en Puerto Rico, y que estos pues obviamente no solamente pueden matar un animal de corral, un animal doméstico, a usted o a sus hijos. O sea, todos estos son peligros, obviamente, que hay que tratar de entender que ocurren de cuando en vez y de vez en cuando. Bueno, ahí está la historia. Todas estas cosas son interesantes. Obviamente la difusión mental, alguna condición mental, enfermedades mentales, como dicen algunos en muchos de estos casos, de asesinos en serie. En Puerto Rico pues hemos tenido asesinos en serie, claro que sí. Uno de ellos es el famoso Ángel de los Solteros, ¿no? Ángel Colón, Ángel Pichi Colón, Patecabra, que casualmente fue estudiante mío cuando tenía 16 años de edad, de 16 a 17 años, fue mi estudiante y que ya expresaba, ¿no?, unas conductas raras. En aquel entonces yo trabajaba con la doctora Ana G. Méndez en un programa especial llamado Cuesta Arriba, y este muchacho y su hermana fueron estudiantes míos en aquel momento, y es triste la historia, y es más allá de lo que se ha publicado, o inclusive en las redes sociales, en YouTube, o cualquier cosa que se haya dicho sobre este muchacho en particular. Es un triste caso, obviamente, de un asesino en serie, de una persona perturbada mentalmente, de un psicópata. Recuerde que el psicópata es un tipo muy inteligente, lo que no tiene es empatía por los demás. Y el psicópata puede canalizarse de diferentes maneras, inclusive con el placer de ver la sangre correr o de matar a otros o torturar gente. El sociópata es otra cosa, no es lo mismo ni se escribe igual. El sociópata obviamente no tiene empatía con la sociedad, ni le gusta obviamente seguir las reglas sociales o lo que le impongan en lo que llaman el contrato social. Son diferentes conductas, muy diferentes, muy disímiles. Pero bueno, y podría haber un tipo que sí sea también, bueno, tal vez, en caso que pueda ser tanto un individuo que sea sociópata como psicópata, claro, los hay. Definitivamente aquí hay gente con condiciones mentales que usted no tiene una idea. Así que, bueno, los dejo hasta aquí, hay mucho más que hablar. Vamos a estar hablando de otros asuntos ya este próximo miércoles, en Pensando en Voz Alta. Como siempre, es un programa diferente, este segmento especial, donde se hablan de cosas que están en la frontera de la realidad, en la última frontera, leyendas, historias, fenómenos paranormales y otros eventos, que saco yo un ratito para traer estos temas de la manera más seria, con la evidencia o con los datos históricos, para que usted vea que es mito, que es leyenda, vis a vis lo que sí hay en datos históricos y es realidad. Así que los dejo aquí hasta el próximo miércoles a las 7:30 de la noche, y como siempre les digo a ustedes, sayonara. Pero antes de irme, oh sí, cómo no, estamos este sábado, apunta, este sábado estamos en Isabela, en Boricuas, en la carretera número 2, con el Conversatorio Audiovisual Puerto Rico, Proyecto Secreto, parte 2, lo que se supone no deba saber ni del yunque, ni del
reactor nuclear Bonus, los accidentes que ocurrieron allí, ni saber tampoco sobre lo que había en Raimi con las armas nucleares también y otros incidentes acontecidos y lo que pasa en la actualidad en esa instalación, que actualmente es Rafael Hernández. Vamos a estar hablando allí también de los proyectos de operaciones especiales en Puerto Rico, inclusive FEMA y tantas cosas más de lo que se supone. Usted no debe saber. Eso es completamente audiovisual, documentado. ¿Cuándo? Próximo sábado 20, este sábado, a las 8 de la noche en Isabela, en Boricuas, en el salón de conferencia de Boricuas. Así que para comunicarte puedas separar tu espacio, porque queda muy poco espacio, ya casi está totalmente lleno. El teléfono es el 787-579-8600. Apunta, 579-8600, mi producción. Ahora los dejo hasta el miércoles y te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra. Cuidado que las balas silban. Pregúntele a Trump. Se me cuidan.